Después de tomar cada uno su polvito, aguardan los estornudos haciendo visajes y estornudan alternadamente. Achis, 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 achis. Jesús, gracias, buen provecito. Igualmente, no se ha reconcido el rape. Ahora me va usted a dispensar que lejos de en voz alta. Lee usted como guste, no me incomoda leyendo. Todo en amor es triste, más triste y todo. Es lo mejor que existe. De campo amor es de campo amor. Ah, leyendo. Las niñas de las madres que amé tanto me besan ya como se besa a un santo. Estas son humoradas. Humoradas sí, prefiero los dólares. Y yo, también hay algunas en ese tomo. Busca las dólares y lee. Escuche esta. Pasan 20 años desde él. No sé qué me da verlo a hacer leer con tantos cristales. Pero es que usted, pero por ventura lee sin gafas. Claro, a su edad me permitió dudarlo. Deme usted el libro. Lo tomo de mano a don Gonzalo y lee. Pasan 20 años, vuelve él y al verse exclaman él y ella. Santo Dios, y ese es aquel, Dios mío, y esa es aquella, le devuelve el libro. En efecto, tiene usted una vista envidiable. Como que me sé los versos de memoria. Yo soy muy aficionado a los buenos versos, mucho. Y hasta los compuse en mi mocidad. Buenos de todavía. Fue amigo de Esperancida, de Zoria, de Becker, a Zoria. Lo conocí en América. ¿Ha estado usted en América? Varias veces. La primera vez fui de 6 años. Lo llevaría a San Colón en una carabela, riéndose. No tanto, no tanto. Viejo soy, pero no conocía los reyes católicos. Jeje. También fui gran amigo de ese. De Campo Amor. En Valencia nos conocimos. Yo soy valenciano. Sí, allí me crié. Allí pasé mi primera juventud. ¿Conoce usted aquello? Sí, señor. Cercana a Valencia, a 2 o 3 lenguajes de camino. Había una finca que si aún existe, se acordará de mí. Pasé en ella algunas temporadas. De eso hace muchos años. Muchos. Estaba próxima al mar. Alcuta, entre Naranjos y Limoneros. Le decían, ¿cómo le decían? Maricela. ¿Le sueño a usted el nombre? Ya lo creo. Como si yo no estoy transcordado, como con los años se va a la cabeza. Allí vivió la mujer más preciosa que nunca he visto. Y ya he visto algunas en mi vida. Deje usted. Su nombre era Laura. El apellido no le recuerdo. Haciendo memoria. Laura Llorente. Laura Llorente. ¿Qué? Se mira con expresión misteriosa. Nada, me está usted recordando a mi mejor amiga. Es casualidad. Si es peregrina casualidad, la niña de plata. La niña de plata, así le decían los ratones y pescadores.
quiera usted creer que la veo ahora mismo, como si la tuviera presente en aquella ventana de las compañías azules. ¿Se acuerda usted de aquella ventana? Me acuerdo. Era la de su cuarto, me acuerdo. En ella se pasaba horas enteras en mis tiempos, digo, suspirando. Y en los míos también. Era a dial, blanca como la nieve, los cabellos muy negros, los ojos muy negros y muy dulces. De su frente parecía que brotaba luz. Su cuerpo es fino, expuesto de curvas más muy suaves. ¿Qué formas de belleza sorprendieron Dios en la escultura humana? Era un sueño. Si supieras que la tienes al lado, ya verás lo que los sueños valen. Yo la quise de veras, muy de veras. Fue muy desgraciada. Tuvo unos amores muy tristes. Se miran de nuevo. ¿Usted lo sabe? Sí. ¿Qué cosas hace Dios? Ese hombre es aquel. Precisamente el enamorado Galad. Si es que nos referimos los dioses al mismo caso, al del duelo, justo al del duelo. El enamorado Galión era un pariente mío, un muchacho de toda mi predilección. Ya vamos ya, una pariente. A mí me contestó ella en una de sus últimas cartas. La historia de aquellos amores verdaderamente románticos, platónicos, no se hablará nunca. Él, su pariente de usted, pasaba todas las mañanas a caballo por la vereda de los Rosales y arrojaba a la ventana un ramo de flores que ella cogía. Y luego, a la tarde, volvía a pasar el guardo jinete y recogía una rama de flores que ella le echaba. ¿No es esto? Eso es. Que querían casarla con una comerciante, una cualquiera, sin más títulos que el de enamorado. Y una noche que mi pariente rondaba la finca para oírla cantar, se presentó de improviso aquel hombre y le provocó y se enzarzaron y hubo desafío al amanecer en la playa. Y aquí se queda malamente herido del provocador. Mi pariente tuvo que esconderse primero y luego que huir. Conoce usted al dios de la historia. Y usted también. Ya le he dicho a usted para que ella me la contó. Y mi pariente a mí. Esa mujer es Laura. ¿Qué cosas hace Dios? No sospecho quién soy, para que decirlo. Que conservé aquella ilusión. No presume que habla con el galán, que ha de presumirlo, caeré. Pausa.